enloquece con tu voz. Buenas, les habla Gustavo Nieto, simplemente un amante de la historia, en esta columna Repensando el Pasado que vamos a estar dando inicio en el día de hoy para radiocooperativa.uy en Uruguay y para De Fogón en Fogón en Buenos Aires a través de Radiográfica FM 89.3. La idea es iniciar una serie de charlas sobre historia, justamente, básicamente sobre artiguismo, aunque cuando se conmemoren fechas especiales que hagan mención a algún hecho histórico, también vamos a estar hablando de esos acontecimientos puntuales, tanto de la historia uruguaya, argentina, como también de la historia latinoamericana en general. La idea para esta primer charla, para este primer encuentro que estamos teniendo es comenzar justamente con ese ciclo artiguista, y vamos a empezar por una breve reseña de lo que fue la vida de este personaje, la vida de Artigas. Una vida que es una historia de vida, mejor dicho, muy rica, y que a veces dista un poco de ese Artigas que nos enseñan en la educación básica y en la educación media, ¿no? Es decir, no es por caerle a los compañeros docentes, a los colegas docentes, tanto a maestros y maestras como a profesores, sino que ya desde la formación de esos docentes tradicionalmente se enseñaba una figura de Artigas un poco arraigada a distintos mitos, tanto hay mitos buenos como también mitos no tan buenos, pero mitos al fin que distan un poco, como les decía, de esta verdadera historia de vida de Artigas, que es muy rica y que vamos a empezar a repasar en el día de hoy. Artigas nace, como es sabido, un 19 de junio de 1764 en Montevideo. Ese es uno de los primeros errores que se suelen cometer muy a menudo. Algunos dicen que Artigas nace en Sauce y eso es falso. Artigas nace en Montevideo, en la casa de sus abuelos paternos, allí en la intersección de lo que eran las calles San Benito y San Luis, actualmente Colón y Cerrito. Lo que era en ese momento, en 1764, Montevideo pertenecía al Virreinato del Perú. Bueno, allí nace entonces el 19 de junio de 1764 Artigas, José Gervasio Artigas, como decían, las casas de sus abuelos paternos, que fueron de los primeros pobladores de la ciudad, de los primeros pobladores de Montevideo, Juan Antonio Artigas y Xaviera Carrasco. Y pertenecían también a una de las familias más respetadas de la ciudad, más respetada de Montevideo, no precisamente por su poderío económico, sino por haber sido, como mencionamos, una de las primeras familias que estuvo llegando a poblar esta ciudad por orden de la corona española, provenientes de las Islas Canarias, tanto Juan Antonio como Xaviera, y bueno, allí se establecen en esa esquina de la ciudad vieja, y así nace Artigas. Es preciso mencionar que el solar donde estaba la finca de don Juan Artigas todavía está allí, como decíamos, en lo que hoy son las calles Colón y Cerrito, y recién el año pasado, es decir, recién en 2019, en octubre de 2019, la Junta Departamental de Montevideo logró expropiar ese predio que estaba en manos de privados y que pasara a manos de la Intendencia, es decir, a manos del Estado. Desde 1985 había sido declarado Patrimonio Histórico Nacional, ¿no? Ni más ni menos el lugar donde nació Artigas, pero recién, desde hace poquitos meses, de octubre del 19, está en manos del Estado, y veremos qué pasa con ese lugar tan importante para la historia regional, no solamente nacional. Bien, Artigas es bautizado en la Catedral de Montevideo, popularmente conocida como la Iglesia Matriz, y pasa los primeros años de su infancia tanto en esta casa de esa esquina de Montevideo, la ciudad vieja, como también en las chacras de sus padres, en una chacra que tenía su padre en el Arroyo Carrasco, Martín Artigas, y también en una chacra que estaba en Sauce, quizás de ahí la confusión de la que mencionábamos respecto a su nacimiento, una chacra en Sauce que era propiedad de su madre, de Francisca Arnal, que había heredado a su vez de
de sus padres, o sea, de los abuelos maternos de Artigas. Entonces Artigas pasa esos primeros años de chacra en chacra, recibiendo educación católica por parte de los padres franciscanos, que era la educación que se recibía, se podía recibir, entre comillas, de calidad en esos años, y una educación primaria de corte católico. Bueno, allí durante esos años también adquiere conocimiento en las tareas rurales, ¿no? Con cría de ganado, pero a los 15 años Artigas se va. Artigas decide irse campo adentro, digamos, al interior profundo. Cabe mencionar que a esta época Montevideo era simplemente la ciudad vieja. Todo lo que conocemos como Montevideo hoy en día, es decir, los barrios, eran parte de la campaña. Pero Artigas decide ir campaña adentro, es decir, al interior profundo, incluso al norte del Río Negro, a los 15 años, es decir, allí por 1779, en donde va a vivir como vivían todos los habitantes de la campaña, es decir, del contrabando. Y acá viene otro de los mitos que quizás está mal contado tradicionalmente, es decir, ¿qué era ser contrabandista en 1800? Y bueno, era vivir como se podía. Es decir, la palabra contrabando quiere decir ir en contra de la ley. El bando es una ley, en este caso una ley que regula el comercio monopólico de la corona española, que era realmente muy injusta. Entonces, vivir del contrabando, es decir, en contra de esa ley, era lo que hacía todo el mundo. Es decir, Artigas era uno más de los habitantes de la campaña. Aparecen algunas noticias de época, en algunos documentos de la corona, en donde se lo menciona como un alucinado, incluso en algún documento aparece como comandando alguna banda de alucinados, entre los cuales aparecen figuras muy reconocidas, por ejemplo Fernando Torgués. Bueno, esa va a ser la vida de Artigas en su temprana juventud, digamos, en su tardía adolescencia, hasta que a los 31 años, allí por 1795-96, el padre de Artigas le va a pedir expresamente al gobernador de Montevideo para que le permita el ingreso a su hijo perdido, a su hijo que andaba en malos pasos en la campaña, el ingreso al cuerpo de Blandengues. El cuerpo de Blandengues era una milicia real, creada por la corona española para el cuidado de la campaña aquí en el Río de la Plata. El pedido que le hace el padre de Artigas al gobernador de Montevideo es para que ingrese no como un soldado raso, y allí vemos lo que decíamos de que la familia Artigas es una de las familias más respetadas de Montevideo, y el gobernador accede a ese pedido, y es así que ingresa entonces Artigas en 1796 al cuerpo de Blandengues no como un soldado raso, ¿sí? Otro de los hechos que lo demuestra es que Artigas pide para formar él mismo a su tropa, a la guarnición militar que él iba a guiar, y el gobernador de Montevideo también accede a eso, y allí Artigas pone en su línea militar algunos de esos alucinados de los que aparecían en las noticias durante su vida de contrabandista. Por ejemplo, Fernando Torgués va a ser uno de los blandengues que va a estar en la guarnición militar de Artigas. En 1809 pide la baja al cuerpo de blandengues luego de unos 14-15 años de servicio a la corona. Artigas ya estaba con muchos problemas en sus huesos, en sus articulaciones, luchando contra un importante reumatismo. Y es así que en el año 1810, ya sus 46 años de vida, es decir, ya un Artigas entrando en la adultez mayor, se pone al servicio de la Junta de Buenos Aires. Junta de Buenos Aires que estaba empezando a llevar adelante la revolución en la banda oriental. Ya había iniciado la revolución en el Río de la Plata, en lo que podríamos llamar la banda occidental, es decir, en Buenos Aires y en todas las actuales provincias argentinas. Bueno, se estaba organizando la revolución en la banda oriental del Río de la Plata, y allí ponen como segundo jefe militar a José Artigas. El primer jefe militar era Rondó, pero Rondó queda en Buenos Aires, así que finalmente Artigas va a comandar la revolución en la banda oriental del Río de la Plata. En marzo de 1811 entonces se suma formalmente al movimiento. En abril ya se instala en la ciudad de Mercedes, donde redacta su primer documento revolucionario, que es la proclama de
de Mercedes. Y bueno, entre 1811 y 1820 se va a dar el ciclo revolucionario del artiguismo. Esos 9 años son los 9 años del Artigas histórico, digamos, del Artigas más conocido, con una sucesión de acontecimientos que lo vamos a ir repasando todos en detalle a lo largo del ciclo. En 1820 Artigas es derrotado y decide exiliarse en el Paraguay, donde va a morir en 1850, es decir, va a morir a sus 86 años de vida, muy viejito. Luego de estar 30 años exiliado en Paraguay, muere Artigas prácticamente que en el olvido, ¿sí? Ya vamos también a lo largo de esta serie de encuentros, de esta columna, vamos a repasar también cómo es esa etapa final de Artigas exiliado en Paraguay. Y bueno, esa es un poco la reseña general de la vida de José Artigas. Damos cierre por hoy a esta primer charla de este ciclo Repensando el Futuro. Nos vamos a estar encontrando en la próxima, los espero, a través de radiocooperativa.uy en Uruguay y a través de Radiográfica FM 89.3 de Fogón en Fogón en Argentina. Los espero la próxima, espero que haya sido de su agrado.